ese es un término que usamos para definir en realidad la enfermedad coronaria. Abarca distintos grupos. Tenemos la enfermedad coronaria aguda y la crónica. Dentro de la enfermedad coronaria crónica son los pacientes que han, por ejemplo, que han sufrido un infarto, son aquellos pacientes que tienen enfermedad de larga data, que han tenido algún procedimiento, ya sea de revascularización, ya por cirugía o por angioplastía, y continúan con su enfermedad. La enfermedad coronaria no es una enfermedad que uno la puede curar, sino es una enfermedad crónica y evoluciona como cualquier enfermedad crónica. Cuando más controlamos los factores, mejor le va a ir. Cuando menos lo controlamos, empieza a haber más complicaciones. Dentro de la presentación de esta enfermedad, puede presentarse, como les dije, en forma sintomática, en un screening, que viene algún paciente a la consulta y consulta porque se quiere hacer un control cardiológico, por ejemplo. En esa situación nosotros valoramos la probabilidad de ese enfermo que tenga de tener enfermedad coronaria, y eso va a estar supeditado un poco a las características y sus antecedentes. O sea, cuando un paciente hay factores de riesgo coronario que todos conocemos, que son si el paciente fuma, si tiene diabetes, si es hipertenso, si tiene colesterol elevado, si tiene antecedentes en su familia de enfermedad coronaria. Todo eso, si usted va tachando y va viendo que todo eso que yo acabo de nombrar lo tiene, entonces tiene que hacer una consulta, porque el riesgo de que tenga un evento vascular, no solamente coronario, sino puede ser cerebral o vascular periférico, aumenta. Entonces, esa probabilidad que nosotros llamamos de enfermedad, a medida que usted tiene más factores, eso aumenta la posibilidad. Entonces, para detectar eso, nosotros hacemos estudios. Dentro de los estudios siempre vamos a empezar con una anamnesis, un examen físico, y después vamos a ir progresando con un laboratorio u otros tipos de estudios, que dependiendo de lo que vamos viendo, vamos a ir solicitando, y esa probabilidad que tenga el paciente de tener problemas en el corazón. Esto es escalonado, como les dije. Primero es el electrocardiograma, es lo que a nosotros nos va a guiar un poco con sus antecedentes y sus síntomas, hacia dónde podemos ir y qué tenemos que priorizar o profundizar en los síntomas o en la enfermedad que tiene el paciente. ¿El electro es la foto del momento o nos indica algo más? Es la foto del momento, como decimos, sí. El electro es me registra la actividad eléctrica de ese momento del corazón, y yo con eso puedo descartar posiblemente si el paciente ha tenido un infarto, si hay signos de sobrecarga porque su presión viene siendo alta hace un tiempo, si hay arritmia. Entonces me va guiando, pero no me va a decir si funcionalmente ese corazón está bien o no. Para eso existe otro tipo de estudio que, por ejemplo, tenemos en un primer escalón la ergometría, que es una prueba en la cual un paciente hace un esfuerzo, ya sea en bicicleta o en cinta, y después vamos progresando con estudios funcionales que nosotros llamamos, que sería, por ejemplo, el ecocardiograma estrés, la cámara gamma. Son estudios que ya me van a hablar de la función, si hay obstrucciones en el corazón y si esas obstrucciones producen alguna alteración en el corazón. Por lo general, la enfermedad coronaria empieza a estar presente por la edad, después de los 55 años en el varón y después de 65 años en la mujer. Pero si uno fuma o tiene diabetes o es hipertenso, toda esa enfermedad se presenta antes. Entonces, los chequeos por lo menos tienen que corroborarse después de los 50 años, una vez por año por lo menos. Eso va a depender de los factores de riesgo que tengan, porque no solamente que tienen que tener los factores de riesgo medicados, sino también controlados. Es muy importante que si un paciente es hipertenso o con colesterol alto, cumpla con las metas para ese tratamiento, porque si no, es un paciente que toma medicación pero no está controlado. Entonces la enfermedad sigue evolucionando, sigue su evolución. ¿Y cuál es la evolución? Que tengan eventos, que aumente la posibilidad de tener un infarto, o si ya tuvo, que tenga un reinfarto, que tenga una ACV. Entonces esas complicaciones, cuando mejor se adhiere a las metas terapéuticas, mejor le va a ir al paciente. Hoy en día también contamos dentro de los estudios para detectar enfermedad coronaria en forma más temprana con lo que se llama angiotomografía coronaria. Eso es un estudio en el cual hemos adquirido recientemente un tomógrafo, y eso lo que hace es validar con distintos métodos, ya sea
haciendo lo que se denomina un score de calcio. Antes lo valoramos con ecodoppler, por ejemplo, de las zonas donde se deposita el colesterol, que por lo general es en las regiones del cuello o en las regiones de la ingle, de las arterias de la ingle. Hoy en día con una simple tomografía podemos ver si ya hay depósito de calcio en las arterias. O sea, no hay nada mejor que nosotros siempre tenemos estudios que nos dicen la probabilidad de que ese paciente vaya a tener enfermedad. Este estudio, que es la tomografía, ahora ya podemos ver directamente si tiene la enfermedad. O sea que es mucho mejor ver la enfermedad que decir en una tablita y este paciente por probabilidad me va a dar. Con ese estudio ya lo descartamos fehacientemente y entonces es un estudio simple de que el paciente no necesita ningún contraste y es muy rápido de realizar. Y en base a eso cambiamos conducta. Si ese estudio me dice que tiene depósito de calcio en las arterias del corazón, entonces ahí nuestra conducta va a ser más agresiva para lograr las metas de tratamiento o investigar si esas placas de colesterol producen alguna repercusión en la irrigación de su corazón con otros estudios.